En la audiencia central de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con un maestro de verdad, y que yo personalmente me siento honrado siempre de poder conversar y entrevistarlo. Me refiero al doctor Antonio Ciriaco Cruz, doctor en Economía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, doctor, a este Tribunal de la Tarde. No, para mí es un placer porque verdaderamente es un tribunal. Te doy mucho seguimiento también como colega y evidentemente me encanta siempre también tus comentarios. Y Un honor, doctor. aquí ya tenemos nosotros una larga data que hablamos y estábamos en otro programa, ¿verdad que sí? Así es, así es. Ciriaco es parte de muchas participaciones en espacios televisivos Sí. y radiales, y es un hombre que cuando probablemente en los últimos 20 años en la República Dominicana, cuando se habla de economía, hay que mencionar, a este caballero. Así es, totalmente de acuerdo. Doctor, nos gustaría iniciar, bueno, todavía está iniciando el mes, estamos a mitad de enero, pero los datos en torno al año 2025 todavía dejan mucho que desear y que hablar. Yo, por ejemplo, decía en el día de ayer en mi programa que fue un año de crecimiento económico lento, hablé de algunas cifras, y una compañera viene y me dice, bueno, Ernesto, pero vamos a ver el vaso medio lleno. Y yo me sorprendí, bueno, pero quizá el año fue bueno para ti, pero a nivel macroeconómico lo que yo veo dice lo contrario. Y utilizo esto, doctor, como pie de amigo, para que usted nos explique ¿qué pasó con la economía dominicana en el año 2025? Que pareciera como que hay claroscuros. O sea, uno ve datos de un crecimiento de un 2.1, un 2.3, pero también uno ve noticias que dicen que, bueno, que aumentó el nivel de empleo. Yo te diría, pero entonces, ¿qué es lo que pasó con la economía? ¿Cómo verdaderamente se desempeñó la economía nacional el año pasado? Mira, Ernesto y Vanelli, la verdad es que cuando tú analizas la economía dominicana, su comportamiento en el año 2025, siempre me gusta separar la parte del Estado y la parte del sector privado y ver más o menos cómo los choques externos se filtran, ¿no? Y si asumimos que el Estado dominicano es el 20%, partiendo obviamente del quantum del gasto público con respecto al PIB, y el resto del 80% el sector privado, hay variables evidentemente que afectó el comportamiento de sectores importantes que le dan ese dinamismo al sector privado y básicamente el componente del consumo privado y la inversión privada. Y en ese caso está la tasa de interés. La tasa de interés fue una tasa de interés relativamente en promedio que estuvo alta. Y eso también obedece a un tema del entorno internacional. El Banco Central, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, también mantuvo tasa de interés o su tasa de referencia, en este caso la tasa de los fondos federales, relativamente alto, y todo eso repercute en la República Dominicana como una función de reacción del mismo Banco Central, que también mantuvo tasa de política monetaria relativamente alta, y eso obviamente se filtra en los canales de tasa de interés y eso afecta y afectó quizás al sector más importante de mayor ponderación, que ese fue el sector de la construcción, al margen de que hubo otro tipo de políticas públicas como las políticas migratorias y también el hecho de que los insumos y los costos de materiales básicamente se incrementaron. Eso configuró que ese sector tuviese o no relativamente, sino meses de crecimiento hasta negativo. Sí. Por el lado del sector público, hay una variable que es fundamental, que es el gasto de inversión. El gasto de inversión ha estado por debajo, básicamente, en su ejecución entre 1.9, 2%, 2.1%. Incluso no ha llegado a lo que se formuló en el presupuesto del 2025, incluso en el 2026 ahora, que era mantener un nivel de gasto de alrededor de 2.5, 2.6, aunque hay que decir que a partir del mes del presupuesto reformulado ha habido una mejoría y un mayor dinamismo del gasto de inversión. Pero esas variables fueron fundamentales para que se conjugaran y entonces la economía dominicana tuviera ese proceso de ralentización del crecimiento. Y hay que decir lo siguiente,
generalmente tú en los periódicos, en este caso el ministro de Turismo, presentando la cantidad de visitantes, pero aún presentando esa cantidad de visitantes, el año 2025 fue un año donde en términos y viendo el valor agregado del turismo fue menor que en el año 2024. Porque déjame decirte lo siguiente, el componente que agrega un valor importante directo es el turista, el extranjero no residente, que es el que se queda con mayor, el que tiende a quedarse en más tiempo, una semana, 15 días, 20 días. Y obviamente el crucerista, que se puede decir que ha habido aumento, pero el crucerista básicamente lo que duran son horas. Vinieron, sí, dura la permanencia en el puerto que establecen claro, las agencias navieras, pero las líneas de crucero. Sí, claro, ahora, este año vinieron unos 2.8 millones de cruceristas. Sí, claro. Entonces, lo que quiero decir es que el fuerte, obviamente, el que aporta, el que gasta mucho, el que obviamente demanda es aquel que tiene una mayor, obviamente, dura un mayor tiempo. Entonces, esos elementos incidieron para que la economía dominicana tuviera ese desempeño. Un sector de la construcción que tuvo meses de crecimiento negativo, el de mayor ponderación, un sector turismo que aunque sí, evidentemente creció, pero no creció obviamente cuando lo comparamos con el año 2024, creció menos. Entonces todos los sectores tuvieron menor crecimiento. Tasa de interés alta, que afectó obviamente dos componentes fundamentales del crecimiento y de la demanda, que es el consumo privado y la inversión privada. Y además también una inversión pública que no, durante todo el año no se mantuvo obviamente al nivel requerido. Son elementos que influyen. Los choques, mira, nosotros somos una economía muy integrada a Estados Unidos, comercialmente hablando. Más del, casi un 50%. Muy dependiente. Sí, claro, porque el 50% de los ingresos que se reciben aquí en dólares por diferentes fuentes vienen de Estados Unidos. Remesa un 80%, las exportaciones de zona franca 68% van a ese mercado, la inversión extranjera una parte importante, los turistas vienen una parte importante de allí. Entonces todo lo que ocurra básicamente en Estados Unidos supedita el ciclo de la economía dominicana. Sí. Y eso hay que sumar lo siguiente, que la República Dominicana está en una trípode donde su principal socio comercial es Estados Unidos, su segundo socio comercial es China y su segundo mercado de exportación es Haití. Fíjate cómo... Ya China es nuestro segundo socio comercial. Claro, o sea, en términos del intercambio comercial, cuando tú sumas, aunque exportamos poco, pero importamos mucho de China, cuando tú sumas esos dos y lo ponderas con respecto al PIB, te va a dar, obviamente... Aquí no se exportaban los hierros y esas cosas, para esos metales. Esos metales, esos hierros viejos. Sí, no, claro, esa chatarra. Y se exportaban a China. Y se exportaban a China, porque China era una especie de extractor mundial, no solamente la República Dominicana exportaba chatarra a China, muchísimos países latinoamericanos, porque China ha pasado, en el año 2002, prácticamente China, la manufactura china representaba el 8% del PIB mundial, ahora representa el 25%. O sea, es un monstruo. Entonces, claramente eso ha tenido un impacto y ha sido, obviamente, quizás vamos a decir, la fuente de este proceso que ha habido de choque, básicamente, entre dos grandes potencias con Estados Unidos y China. El tema, perdóname Ernesto, el tema de las remesas, que en su mayoría vienen de Estados Unidos, porque ya sabemos. El 80%. Hay más de 2,5 millones de dominicanos, de descendientes dominicanos que residen allá. Bueno, ok. Cuando las remesas aumentan, ¿esto tiene algún tipo de vinculación con las exigencias que le hacen desde aquí? Porque en la medida que aquí se pone la cosa difícil, le dicen allá, mira, hay problemas, la cosa está más cara, tiene que mandar un poquito más. Eso tiene que ver, influye. Tú sabes que la remesa, y eso ha sido poco estudiado por los economistas, quizás los sociólogos pero la remesa también tiene un componente nostálgico, un componente cultural, que es lo que tú dices, que te vincula con tu familia, con alguien que tú dejas, pero tú
sabe la responsabilidad que tú tienes de que gran parte de esos recursos que tú estás generando fuera del país le van a servir precisamente para echar para adelante. Y eso juega un papel importante. En el caso dominicano, que claramente se ve esa gran dependencia, esa dominicanidad que se expresa, esa solidaridad, que yo creo que eso hay que tomarlo en consideración, al margen de los factores que son más estructurales, el hecho de que el dominicano allí esté trabajando, que pueda conseguir un empleo, que en muchos casos, por ejemplo, como pasó en la pandemia, como parte obviamente de que está en un extracto social todavía que se puede decir en los bajos niveles, recibe ayuda, porque en estos días el presidente Trump, no sé si ustedes lo vieron, en su cuenta X, Twitter. publicó los países latinoamericanos, los países que reciben más ayuda, o los hogares que reciben más ayuda. Nosotros somos el quinto o el sexto país que recibe más ayuda del gobierno norteamericano, los hogares dominicanos que están allí. Entonces, muchas de esas ayudas también se transforman en remesas, no solamente remesas en efectivo, sino remesas en especie. No, porque ¿tú se entiendes? utiliza, por ejemplo, esos, Claro. esos tanques de comida que Claro, mandan. tanques Son de donaciones comida. que hacen las iglesias, algunas fundaciones, Claro, toda la gente va guardando y manda el claro, tanque para acá. Claro, y no solamente Pero mucho. Claro. alimentos, Y ropa incluso también. ropa, pampers. Es una cosa impresionante. Entonces, Hay mucha gente con zapatos bonitos y es de allá que lo mandan claro. de Entonces, donaciones. todo eso es una expresión, obviamente, de esa vinculación que aún tienen los dominicanos, la generación existente, que es una segunda generación, pero que ya eso se puede ir perdiendo. Lo que nosotros no podemos es pensar que eso va a ser para toda la vida. Y eso es un error que se podría cometer en la República Dominicana. Eso ha sido, tú puedes decir, un maná que ha caído del cielo. No solamente para la República Dominicana, por ejemplo, la India es el país que recibe más remesas en el mundo. La India. La India. Y en el caso de Estados Unidos, México, por ejemplo, el año pasado o antepasado recibió 60 mil millones de dólares. México, de remesas. De Los remesas mexicanos- solamente. De los mexicanos que están fuera. Que están fuera. Son Entonces, No, pero todos los cuartos del mundo. entonces, todo eso ya se ha convertido en un renglón. Bueno, ustedes saben cuánto nosotros recibimos el año pasado, 2025. 11 mil millones. 11 mil millones de dólares. 11.800, algo así, ¿no fue? Sí. Una cosa que, bueno, es mucho más prácticamente de los dólares que recibimos por turismo. Y eso es algo... pero las remesas están liderando lo que es. Claro, claro. La entrada de divisas más divisas, alta es pero- por remesa. Oye, y déjame decirte... cualquier otro renglón. Y déjame decirte lo siguiente, o sea, eso no tiene ninguna contraprestación, ningún esfuerzo se ha hecho de aquí. Es un regalo. Claro, es un regalo. Tú dices, bueno, eso es un reflejo en un momento determinado de crisis. Los dominicanos emigraron buscando otras condiciones. Sin embargo, esto también ha tenido, viendo la otra moneda, ha tenido un elemento positivo, que ha sido y puede ser un elemento importante de financiación para parte del desarrollo de la República Dominicana. Doctor, y luego de esta explicación, la verdad que magistral, para entender por qué la economía el año pasado creció más lenta, fue un crecimiento más pequeño, Claro. ¿por qué uno pudiera este año pensar que las cosas irían mejor si no vemos grandes cambios en torno a los elementos que usted estuvo analizando? Le pregunto porque veo que el Banco Mundial ha pronosticado que para el 2026 la economía dominicana crecería un 4.5%. Y reitero la pregunta, todo lo que usted explicó, que nos ayuda a entender el crecimiento ralentizado del 2025 se mantiene. Claro. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento para este año son mayores. ¿Qué ha cambiado? Mira, Ernesto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los pronósticos. Mira por qué te lo digo. O sea, en un mundo de incertidumbre global, y esa incertidumbre se ha trasladado a la región por el tema de Venezuela. Sí. El presidente Trump, después de Venezuela, ha acusado y ha amenazado a Colombia, ha amenazado a Cuba, ha amenazado a México, y nosotros estamos ahí, en el centro del Gran Caribe. Entonces, tú puedes decir, mira,
eso no puede beneficiar por un lado, porque posiblemente como lo que el presidente Trump ha dicho es que lo que le interesa es el petróleo, entonces eso puede mantener una oferta petrolera por encima de la demanda y entonces eso obviamente hace que los precios tiendan a la baja. Entonces, pero la República Dominicana se puede beneficiar porque somos importadores netos de petróleo. Ojo, eso es verdad, pero por el otro lado, la incertidumbre y los elementos y los riesgos políticos que se puedan generar a partir de esa situación de Venezuela puede afectar el turismo, la entrada de turistas, por un lado, entonces, y también puede afectar la inversión extranjera. Porque ¿qué es lo que dice el Banco Mundial? Dice, la República Dominicana puede crecer 4.5 si las inversiones se incrementan. Exacto. Ojo con eso. El año pasado, 2025, también se hizo un pronóstico de 4.5 y se fue recortando. Se fue revisando a la baja. A la baja. ¿Por qué? Porque hay un entorno que te genera incertidumbre y no sabemos. Entonces yo creo que quizá lo que debemos aprender de esto es que tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos porque es cierto, la República Dominicana, no es que estamos en una crisis, no es cierto. Es que estamos en un entorno y en una zona que cualquier cosa puede suceder. Puede suceder. Solamente cuando el presidente Trump habla y dice una cosa y hace otra y dice otra, ya eso no genera como esa confianza, esa estabilidad en las instituciones y en la gobernanza. Porque el mundo de hoy es un mundo en recomposición. Fíjate que las medidas se están tomando al margen del derecho internacional. Es como que cada zona, cada país, cada potencia está exigiendo cuál es su espacio vital, su zona de influencia. Y mira, esta zona es mía y esta zona tú no puedes meterte en esto, porque es una zona de influencia de los Estados Unidos. Y entonces como que ya se están repartiendo. Fíjate el caso, por ejemplo, de Groenlandia. Eso va a generar también dificultad con la Unión Europea. Hay una situación. Hay una situación. Entonces, eso, en un entorno así, cuando tú dices vamos a crecer 4.5, está bien, perfecto. Pero hay que tener cuidado porque los pronósticos tienden a recortarse hacia la baja. Pero, por el ambiente que hay. Siriaco, por a veces esos pronósticos, dice, vamos a crecer, el Banco Central pronostica que el crecimiento es 4.5%. Pero, si crecemos eso, la pegó el Banco Central. Si no, no, pero que lo que pasa es que la situación global produjo que solamente creciéramos un 3. O sea... Pero mira qué ocurre. Es que los bancos centrales no pueden dar malas noticias. Tú nunca vas a encontrar al gobernador del Banco Central diciendo que hay problemas en la economía. No lo va a encontrar. Este va a ser un año terrible. Hoy no hay más. Porque no es su papel. Está buena esa, el papel de nosotros. Y llevar certidumbre también. No, obviamente que no lo va a hacer. Si no logramos un crecimiento de 4.5%, ¿cuál sería un crecimiento óptimo? No llegamos al 4.5, pero llegamos a tanto. ¿Cuál serían los números óptimos? No, yo creo que la economía dominicana va a crecer más, obviamente, del 2.5. Hay un tema simple. Y eso va a ser una discusión de los economistas. Va a haber efectos estadísticos, porque tú vas a comparar un año anterior que fue muy malo, un mes. Claro. Entonces, si tú creces en el mes de enero, 0.1, y cuando tú lo compares con lo que tú vas a crecer aquí, tú vas a ver que te va a dar va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, yo creo que la economía puede crecer 3.5, obviamente. Sí. Y a lo mejor quizás pueda crecer 4 o 4.5, pero tú tienes que partir de algo objetivo. Si hay una situación, un entorno, tú dices, mira, espérate, esto es algo que restringe muchas veces variables importantes para el crecimiento económico. Yo creo que en ese aspecto, mi mensaje es sencillamente que hay que ser prudente en un entorno como el que estamos viviendo. Un entorno de incertidumbre, hay que ser prudentes con los pronósticos. Doctor, muchísimas gracias. Sé que estos 20 y tantos minutos de conversación pasaron muy rápido, pero es que fue muy interesante la conversación y quedan temas pendientes que ojalá en una próxima entrevista pudiéramos conversar con usted, como por ejemplo la reforma fiscal. Claro. Pero no hay tiempo para más. Y también a mí se me quedó sobre el
comportamiento de la prima del dólar. Sí, sí, Claro, hay claro. muchos temas de interés que abrimos la invitación, doctor, para que nos acompañe nueva vez más Gracias, adelante en el Néstor, Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias a usted y a ustedes, amigos y amigas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Queda abierta también para ustedes la invitación para que mañana, por la misma hora y en el mismo canal, puedan estar nueva vez en este programa. Feliz resto del día, que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.